la conferencia acerca de cómo será el cielo. Y en esta mañana es nuestra intención abrir el libro de los libros, el libro más antiguo de la humanidad, el primer libro en haber sido traducido, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más controvertido actualmente y el único volumen de literatura que contiene verdades absolutas. Hace un mes leí que en la Universidad de Harvard y en las universidades más importantes de Estados Unidos como Princeton no creen en las verdades absolutas ya, aun cuando fueron postuladas hace algunos años como la piedra fundamental de la filosofía. Sin embargo, el mundo cada día se acerca a su autodestrucción y en medio de este mundo caótico al cual nuestros hijos se van a enfrentar, existen muchas personas que creen que con la muerte se acaba todo y que ya el ser humano no tiene absolutamente ninguna esperanza porque esta vida lo es todo. Sin embargo, este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, nos enseña claramente que existen diferentes lugares después de esta vida y que aunque empíricamente, o sea, a través de nuestros ojos y de nuestros oídos y de nuestros 5 sentidos, no podamos percibir el mundo invisible que nos rodea, no deja de ser real. Después de esta vida, todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, continuaremos viviendo, tanto los buenos como los malos, los que creyeron en el Evangelio de la gracia de Jesucristo y los que rechazaron la verdad de Dios y decidieron vivir sus vidas de acuerdo a sus propios dogmas y a sus propias reglas. La Biblia nos muestra que después de la vida solamente hay 2 lugares. A pesar de lo que digan las filosofías orientales de que existe la reencarnación y que hay un ciclo de transmigraciones y que unos van a regresar a ser vacas, otros ratones, etcétera, etcétera, todas estas posturas filosóficas de acuerdo a la Biblia son totalmente falsas. La Biblia enseña 2 lugares después de esta vida para los seres humanos, el cielo o el infierno. No hay ningún lugar intermedio, no hay ningún otro lugar que podamos nosotros imaginar, porque no es más que el fruto de pura especulación filosófica. La pregunta en esta hora es, ¿estás tú preparado para la otra vida? ¿En dónde crees que vas a pasar la eternidad si tú murieras el día de hoy? ¿Sabes tú que existe un cielo literal que será el descanso eterno de los justos? ¿Cómo es este cielo? ¿Cómo es esta vida? ¿Realmente vale la pena vivir para Jesucristo? ¿Vale la pena decirle al mundo no con todos sus placeres y vivir una vida de santidad? Serle fiel a mi esposa durante toda mi vida, darle un buen ejemplo a mis hijos, dar un buen testimonio ante la sociedad, no robar, pagar impuestos. ¿Valdrá la pena sufrir en esta vida por hacer el bien? La respuesta está con nosotros en la palabra de Dios y vamos en primer lugar a contestar todas las cosas que están relacionadas con el más allá. La Biblia habla que existen 6 lugares invisibles fuera del planeta Tierra. 6 lugares invisibles. El primero es el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo era el lugar que se usó para designar donde los muertos iban. Es el lugar de la sepultura. Y en el Antiguo Testamento, todos los muertos, desde Adán hasta la cruz de Jesucristo, todos los muertos, los buenos y los malos, los creyentes y los no creyentes, descendieron al Sheol que se encontraba en el centro de la tierra. Cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, en Lucas capítulo 16, Él narra la historia entre un rico y entre un mendigo. Y Él comienza a abrirnos el panorama y Jesucristo fue el que enseñó que en el centro de la tierra, este lugar a donde descendían todos los muertos, estaba separado por 2 lugares y por una gran cima en medio. Uno se llamaba el Gena en el griego, que se tradujo infierno, y el otro era el seno de Abraham o el paraíso. Todos aquellos que creyeron en la promesa de la semilla prometida dada a Abraham, descendieron al lugar del paraíso
al lugar del seno de Abraham, y todos los demás se encontraban en el otro lado, que es el infierno. Esta palabra que Jesús usó fue la palabra griega Hades, con H, que es la transliteración de la palabra hebrea Sheol al griego Hades. Tenemos en tercer lugar otra palabra en 2 de Pedro 2:4, que se tradujo infierno, pero que en el original griego es la palabra Tartarus. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y aquí esta palabra es Tartarus, y es la única vez que aparece en la Biblia. La única vez que aparece, porque este lugar Tartarus es el lugar donde se encuentran los ángeles caídos prisioneros. No los demonios, no los espíritus humanos, sino los ángeles caídos que en los tiempos de Noé pervirtieron la genética humana, y ahí dice la epístola de Judas también, que están en prisiones de obscuridad para siempre. En cuarto lugar, tenemos lo que se tradujo como el abismo. En Lucas 8:31, los demonios le dijeron a Jesucristo cuando él los iba a sacar del endemoniado gadareno: déjanos que entremos a unos puercos y no nos mandes al abismo. Esta palabra abismo la volvemos a encontrar en Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 3, donde se va a abrir esta puerta, y en tiempos del anticristo van a salir del fondo de la tierra todos los demonios, los seres espirituales más perversos que la raza humana jamás haya podido concebir, y todo lo que vemos en las películas actualmente no es más que un preliminar del horror y el terror que vendrá sobre este mundo en el cual tú y yo vivimos. Gracias a Dios que la mayor parte de nosotros no estaremos vivos en esa época. Y tenemos también la palabra cielos, que en el hebreo es shamayim y en el griego es uranos. Y la Biblia menciona 3 cielos: el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo; el segundo cielo interestelar, donde están todos los planetas y donde está todo lo que se llama el espacio cósmico, que es el terreno de operación de Satanás y sus ángeles caídos; y en el tercer cielo, 2 de Corintios 12, versículo 2, donde están las habitaciones y los cuarteles generales de Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que existe un lugar que nosotros no conocemos, descrito por el Espíritu Santo, por la persona de Jesucristo, donde los justos, los que creyeron el Evangelio de Jesucristo, morarán por toda la eternidad. La Biblia nos muestra en Génesis 1:1, Dios hizo los cielos y la tierra en el principio. Aquí vemos la palabra en plural, cielos, porque es el primero, el segundo y el tercer cielo. Dios dice en Daniel 4:26 que Él gobierna los cielos. Luego que reconozcan que el cielo gobierna y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Damas y caballeros, la Biblia nos enseña que hay un Dios sentado en un trono en el universo, y que nosotros somos como nada delante de Él, y que Él hace en el cielo según su voluntad, y no hay nadie que le pueda decir qué cosa estás haciendo. La Biblia nos muestra también que los cielos pertenecen a Jehová. He aquí de Jehová son los cielos, dice Deuteronomio 10:14, la tierra y los cielos de todas las cosas que hay en ellas. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. La Biblia dice que en los cielos existen millones de seres espirituales inteligentes, serafines, querubines, ángeles caídos y demonios. Todas estas apariciones que nosotros vemos actualmente en el cielo, que les llaman objetos voladores no identificados, precisamente por eso les llaman no identificados, porque la Biblia sí los identifica desde hace miles de años. No es más que una materialización de la energía satánica. Los ovnis, o estos objetos voladores, o esos seres que se les aparecen a los seres humanos y que los meten a una nave y que los abren y que hacen experimentos con ellos, no son más que ángeles caídos de acuerdo a la palabra de Dios.
y la relación que existe en todas las personas que existen en la ovniología y los que se dedican a estudiar este fenómeno son personas metidas en el ocultismo, en la brujería, en las ciencias parapsicológicas, en los fenómenos paranormales, porque ellos no conocen lo que la Biblia revela, que están pisando terrenos equivocados. Así pues, la Biblia nos dice que no somos los únicos en la tierra. Claro que hay millones de mundos habitados, pero estos mundos habitados no son de marcianos, ni de jupiterianos, ni tampoco de venusinos, son de seres espirituales del mal, que lo único que quieren es engañarnos a nosotros, desviarnos de la verdad y hacernos creer que algún día van a bajar del cielo y nos van a salvar de un cataclismo cósmico. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente quién se encuentra detrás del fenómeno ovni. Y la Biblia dice también en Jeremías 4:23 que los cielos serán afectados por el juicio de Dios. Miré la tierra y estaba vacía y asolada, y en los cielos ya no había luz. Dice Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dice la Biblia que algún día todo lo que no vemos nosotros, este cielo atmosférico, Marte, Júpiter, el orden que existe, el diseño que existe, será conmovido por Dios. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, las mismas potencias de los cielos, dice Mateo 24, serán conmovidas. Dice la Biblia, en los cielos que nosotros vemos serán cambiados y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Damas y caballeros, ¿qué es lo que tú estás percibiendo en esta mañana respecto a la vida que te rodea? La Biblia nos muestra que cuando Jesucristo venga, todo será movido de su lugar. Las compañías de seguros, los edificios del PRD, los edificios del PRI, el Partido Republicano, la Casa Blanca, los Pinos en México, la Torre Eiffel, todo será hecho ceniza completamente. Y las obras que hicimos y lo que nosotros buscamos, donde estaba el placer y donde estaba la satisfacción, serán totalmente removidas por el juicio de Dios. La Biblia nos muestra que Dios vendrá y cuando Él venga, cambiará todas las cosas por toda la eternidad. Ahora también la Biblia nos menciona que existen seres que nos ayudan a nosotros, los cristianos. Hebreos 1:14, no son los ángeles espíritus que dan servicio, enviados a favor de los que se preparan para ser herederos de la salvación. Muchos de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con gente en la calle, porque los ángeles, de acuerdo a la Biblia, los ángeles que sirven a Dios adquieren la forma humana y se manifiestan a los seres humanos como seres humanos. Cada vez que un ángel se aparece en la Biblia, los confundieron con seres humanos y creyeron que eran seres humanos, porque tienen la capacidad de manifestarse como seres humanos. No así los ángeles caídos. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios. Mateo 5:34, pero yo les digo, dijo Jesús, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y finalmente, la Biblia nos muestra que Dios está guardando sus recompensas para sus hijos en el cielo. Mateo 5:12, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Todos nosotros sufrimos en esta vida por vivir por la verdad. La iglesia está tapizada con la sangre de los mártires. 350 años fueron enviados al Coliseo romano. Los colgaron, los despedazaron, los incendiaron vivos, les arrancaron las uñas, la piel y todo. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron seguir y ordenar aquello que el César había hecho. El César dijo, adórenme. Los cristianos dijeron, no hay más que un Señor, y dieron su sangre por causa de su testimonio. Damas y caballeros, los cristianos, dijo Cristo en Juan 14, del 1 al 2, tenemos una casa en el cielo. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos.
Todas estas escrituras relacionadas con el cielo nos muestran que es una realidad en la Biblia, que existe un lugar invisible que nos está esperando y que las aflicciones que ahorita estamos atravesando no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Cuando estemos en la presencia de Dios, el cáncer, el SIDA, el divorcio, lo que sufriste, las desilusiones, las traiciones, el dolor moral de la pérdida de los seres queridos, ni siquiera tendrá comparación con las glorias que Dios nos ha de manifestar. Vamos a ver ahora y examinar detalladamente a dónde van los muertos. Hebreos 9, versículo 27, dice en la Biblia: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que esto quede claro. La Biblia enseña que cuando nosotros muramos no hay otra oportunidad. No hay transmigración, no hay reencarnación, no hay un lugar de purificación de tu alma. Cuando tú mueres, se acabó por toda la eternidad. Tu oportunidad de escoger a dónde pasar la eternidad. Yo les digo con todo mi corazón a todos ustedes en esta mañana que nos ven por la televisión y los que están aquí presentes, dale gracias a Dios que no estás muerto. Porque si estuvieras muerto, no tendrías ya la oportunidad de escoger dónde pasarás la eternidad. Pero en esta mañana Dios te ha concedido, en su gracia y en su misericordia, la oportunidad de que estés vivo para que tal vez sea en esta mañana cuando tú escojas dónde vas a pasar la eternidad. La Biblia nos muestra en primer lugar que antes de Cristo descendían los muertos al Sheol o al Hades, como ya anteriormente lo vimos. En Lucas capítulo 16, Jesucristo escribe claramente de una forma trágica y verdadera cómo están las personas que están condenadas dentro del infierno. Dice la Biblia en el versículo 22 que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también el rico fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Jesucristo nos revela que la gente que desciende al infierno, si tú mueres hoy y desciendes al infierno, es un lugar de tormento. No es un lugar inconsciente, no es un estado ilusorio como enseña una secta llamada la ciencia cristiana o imaginario, es un lugar real. Y dice la Biblia en el versículo 23 que esta persona del infierno vio de lejos a Abraham. Las personas en el infierno están en tormentos y tienen la capacidad de percibir con sus ojos. Todavía pueden ver claramente quiénes están y quiénes no están en el infierno. Dice el versículo 24 que él le dijo a grandes voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Las personas en el infierno tendrán una sed insaciable. Una sola gotita de agua anhelarán para que pueda refrescar la punta de su lengua. Dile que por favor moje la punta de su dedo en el agua. Una sola gotita así puesta en la lengua, para ellos sería una gran satisfacción. Y dice la Biblia que Abraham le contestó: acuérdate que en la vida recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además hay una gran cima entre los dos y no pueden pasar ustedes de aquí para allá, ni de aquí para allá. Entonces le dijo el que estaba en el infierno: dile que mande a mi casa, a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Las personas en el infierno, por primera vez tal vez en su vida, cobrarán conciencia de todo el mal que hicieron, se acordarán de su madre que le dijo: mijito, ya no te drogues, ya no seas homosexual, abandona el lesbianismo, Dios es un Dios moral, Dios castigó el pecado, arrepiéntete, y recordarás cómo te burlaste, cómo te reíste,
cómo desechaste el consejo de tu abuela, cómo quisiste vivir para tus placeres y será demasiado tarde. Y ahí en el infierno gritarás, Dios mío, es verdad, es verdad, es verdad. Manden a alguien, por favor, allá está mi esposa, allá están mis hijos, díganle que este lugar es verdad. Por favor, que alguien vaya y les diga que vengan a Jesucristo porque este lugar es real y será demasiado tarde. No tendrás la oportunidad ni nadie escuchará el clamor. Cuando Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, la persona del infierno le dijo, no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, yo estoy seguro que se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La Biblia dice que nadie se convierte a través de los milagros. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta persona del infierno le dijo, mándale a alguien que vean un milagro, que vean a alguien que estaba muerto, que se les aparezca y se van a convertir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es antibíblica totalmente esta posición. Un milagro te asombrará. Un paralítico se para y, Dios mío, si es cierto, si eres real, por 3, 4 días, a las 8 días, hasta se te olvidó el milagro. Lo único que tiene poder para cambiar el alma humana, de acuerdo a la Biblia, es la incorruptible semilla de la palabra de Dios. Así pues, a Dios no le agradó que nosotros fuésemos convencidos por los milagros. Los milagros simplemente es una manifestación del poder de Dios y de la misericordia de Dios. Pero no tiene el propósito que la gente se convierta. La gente se convierte a través de la predicación del evangelio de la palabra de Dios. Y si no se convierte la gente por la predicación del evangelio y por el testimonio de Cristo, de Moisés y los profetas, aunque vean un milagro, jamás se persuadirán, porque no es la forma como Dios escogió que se convirtieran. Estas personas que se encuentran en el infierno, la Biblia dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que van algún día a resucitar después de lo vamos a ver que pasen 1000 años en esta tierra, y los que están en el infierno van a salir y van a ser presentados a lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí están parados todos los muertos que rechazaron a Dios y a Jesucristo delante del trono de Dios. Nosotros estaremos, dice 1 Corintios 6 del 1 al 4, como jurado del lado derecho y los ángeles del lado izquierdo. Y nosotros seremos testigos de que todas las personas que se condenen por toda la eternidad, no fue Dios el que las envió al infierno, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor y de misericordia. Simplemente todas esas personas que se condenen van a escuchar la voz que diga de Dios, hágase según su voluntad. Están ahí porque ellos escogieron en esta vida estar ahí. Se van a condenar porque en esta vida decidieron que no querían ser santos y se iban a aburrir en el cielo con todos los santos. Y otras personas podrán decir, hágase en el cielo tu voluntad, Señor, los que estemos en la presencia de Dios. Así pues, si tú te condenas, no es Dios el que te condenó, no es Dios el que te envió, fue la decisión, el ejercicio de tu libre albedrío. Tú no eres un chango, ni yo tampoco. Ni siquiera venimos de una selección natural, como enseña el evolucionismo, sino somos la creación directa de un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos creó como seres responsables morales. Si hay una moral, si hay un bien y hay un mal, tiene que haber un legislador, un dador de esa ley. Y ese es el Dios de la Biblia. Y Él nos demanda y nos exige que nos sometamos a sus reglas, que no podemos hacer los seres humanos nuestras reglas y decir esto es bueno y esto es malo. Para mí el homosexualismo es un estilo de vida, para mí el fumar de marihuana es bueno, para ti es malo. No es de nosotros el decidir, Él es el que establece las reglas de la moral, porque Él es el dador y legislador de la moral. Si no tuviésemos la Biblia, cada quien haría lo que quisiera. Y viviríamos en una anarquía total, creyendo que unos están bien y otros mal, sin tener un parámetro que pudiera juzgar nuestras acciones. Pero la Biblia, gracias a Dios, que es la palabra de Dios, y los cielos pasarán, pero la Biblia permanecerá, nos dice exactamente lo que Dios demanda de nosotros.
La Biblia nos muestra que aquellas personas que agraden a Dios serán transportadas inmediatamente en el momento que tú mueras a la presencia de Dios. Hay una doctrina que enseña que se duerme después de la muerte. Esta doctrina es una herejía, porque lo que duerme es el cuerpo, no el alma ni el espíritu. La Biblia dice que estamos ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, 2 Corintios 5, Apocalipsis 6, del 8 al 10. Vi las almas, dijo Juan, de los que habían muerto por la palabra de Dios y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, Dios grande, vivo y verdadero, vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Y se les dijo que se esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, que habrían de ser muertos igual que ellos. La Biblia dice que las almas en el cielo están vivas y conscientes. Así que si morimos en esta noche o en esta tarde, un ataque al corazón, un coche, la forma como Dios nos quiera llevar, vas a abrir los ojos así, pero en segundos, y vamos a estar en la misma presencia de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que si tú mueres hoy en la noche, tu cuerpo se queda en la tierra, no importa que te cremen. Si los quieren cremar, crémelos. La Biblia no está en contra de la cremación. En el Antiguo Testamento se prohibía cremar a los reyes por respeto, pero bajo el Nuevo Testamento eso ya quedó obsoleto. Tú puedes a una persona cremarla, enterrarla, meterle una coladera, dejarla en el mar. No importa dónde se te quede el muertito, porque él es reducido a ceniza, comido por los peces, comido por los gusanos. Aunque no lo cremes, de todas maneras los gusanos se lo van a comer. Así que lo que está dentro de nosotros, el alma y el espíritu, es lo que tiene valor. Cristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Lo que está dentro de nosotros es lo que tiene valía, y por lo cual el Hijo de Dios murió en la cruz con su sangre para pagar por nosotros. Si tú mueres hoy en la noche, tu cuerpo lo entierran, lo tiran, no importa, se te sale el alma y el espíritu y nos vamos directamente a la presencia de Dios. Ahora bien, ahí estamos en la presencia de Dios. Aquí todavía sigue en la tierra, y dice la Biblia que va a venir Jesucristo a la tierra, y cuando Él venga, Jesucristo, a la tierra, tu cuerpo va a levantarse y va a venir tu espíritu y tu alma en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y se va a unir en el cielo con tu alma y con tu espíritu. Así estaremos para siempre con el Señor. Los que estemos vivos, cuando venga Jesucristo, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, volteará el marido y no va a ver a su esposa, o la esposa no verá a su marido, o los hijos desaparecerán, los aviones se estrellarán porque los pilotos desaparecieron, habrá un caos, las carreteras, choferes de camiones se fueron a la barranca, niños recién nacidos desaparecieron de los hospitales, y el mundo no sabrá cómo explicar la desaparición de millones de seres humanos. ¿Saben lo que van a decir? Se los llevaron los ovnis, o vinieron los extraterrestres. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando Jesucristo venga, antes de que el anticristo comience ya a acabar con el mundo entero, veremos nosotros y bajaremos a este mundo y vamos a reinar en este mundo que nos rodea. Nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y viviremos y reinaremos eternamente con Él. Vean ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, la forma como la Biblia relata el estilo de vida que tendremos en la tierra y qué características tienen esa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, que estará aquí en el mundo, donde nosotros entraremos a habitar. Dice Apocalipsis 21, versículo 11, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí nos damos cuenta que esta ciudad se compara con una piedra preciosísima de jaspe. Va a ser algo absolutamente indescriptible. En el versículo 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tendrá 12 cimientos, y los cimientos serán, como dice Efesios 12, los apóstoles son el cimiento, la base y el fundamento de la iglesia.
y Jesucristo es la piedra angular. Versículo 16, la ciudad se halla establecida en un cuadro. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. La longitud es equivalente a 12,000 estadios, que significan 2,400 kilómetros. 2,400 kilómetros es el largo de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esto es, va a caber entre Nueva York, de Nueva York a Denver, Colorado, o de Canadá a Florida. Ahí hay 2,400 kilómetros, de Nueva York a Denver, Colorado, o de Canadá a Florida. Y cabrían aproximadamente 40 billones de personas solo en el primer piso. 40 billones de personas en el primer piso. Actualmente somos 6 billones de personas, o 6,000 millones de habitantes. Estamos hablando nosotros, ¿verdad?, de casi 7 veces más la población que se encuentra actualmente en el mundo. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Ya no habrá sol, ya no habrá luna, no habrá templos, no habrá electricidad, no habrá energía eléctrica, porque la misma presencia de Dios será la luz del universo entero. Dice el versículo 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá ya noche, no habrá necesidad de descansar 8 horas. Si tú tienes 50 años de edad, has pasado la tercera parte de tu vida dormido. Porque el día tiene, ¿verdad?, 24 horas y todos los días dormimos 8 horas. Fíjense ustedes, la tercera parte de tu vida dormido. Y cuando estabas despierto, lo único que leías era el Calimán y el Ovaciones. Y no te perdías 1 o 2 telenovelas. Y si tú sumas y juntas toda tu vida, el día que estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo? Cuando ibas en el metro, ¿qué leías? Cuando estabas en el banco, en la cola, estabas ahí nomás perdiendo el tiempo, o siempre traes tu Biblia de bolsillo para que en cualquier oportunidad tú la saques y le estés meditando, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es la palabra de Dios. Todo lo que hayas aprendido de química, de física, de computación, de arquitectura, de administración, de cosas del jurídico, cuestiones filosóficas y científicas, todo el conocimiento nos sirve solamente para esta vida. Pero en la otra vida, esta es, dijo Jesús en Juan 17:3, la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú me enviaste. Conocer a Dios, damas y caballeros, es el privilegio más grande que cualquier ser humano pueda tener. Amar a Dios es el más grande de los afectos y la más grande nobleza que podamos nosotros tener. Y servirle, el privilegio más grande al cual dedicar nuestras vidas. Y tenemos una sola vida para poder nosotros decidir qué vamos a hacer con nuestro tiempo. La Biblia dice en Efesios, rediman el tiempo porque los días son malos. Jesucristo ya viene. Los cristianos no están preparados. No les interesa la teología. No les interesa conocer más profundamente a Dios. Siguen perdiendo el tiempo con el novio, 3 o 4 horas con el novio diario, o con la novia, o con la revista, o con la pornografía. Y los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo y vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperes, el cielo se abrirá y verán la señal del Hijo del Hombre, y los hijos de los hombres aquí en la tierra lamentarán y se rasgarán sus vestidos y dirán, ¿por qué no vivimos para Jesucristo? Pero será demasiado tarde. ¿Cómo será la vida en el cielo? Dice Primera de Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo. Cuando Jesucristo resucitó, ya no tenía sangre en su cuerpo.
Cuando Jesucristo resucitó, podía atravesar las paredes. Ya la composición material de la materia no podía detener. La composición molecular del cuerpo de Cristo podía atravesar las paredes y podía aparecerse y desaparecer, materializarse y desmaterializarse a voluntad. Así serán nuestros cuerpos. Ya no habrá composición molecular que pueda detenernos, va a ser una composición diferente, ya no va a haber sangre circulando por nuestro cuerpo, ya no tendremos la necesidad de dormir tampoco, y cuando Cristo vino al mundo resucitado, comió pez y miel con los discípulos en el camino a Emaús, en el mar de Galilea. Volveremos y seguiremos comiendo como lo vamos a ver. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes, dice Apocalipsis 22:4. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener una vida de descanso. Apocalipsis 7, versículos 15 al 17, nos dice de los muertos en la presencia de Dios. Están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta frase, día y noche, es un término porque aquí, mientras estamos en la tierra, no entenderíamos que ya no va a haber noche en el cielo. Pero es un término para decir que hay una continuidad en el servicio a Dios, los que están enfrente de Él. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed. Jamás volveremos a experimentar hambre. Y cuando comamos será simplemente por placer de comer, para disfrutar la comida, lo cual Dios no quitará como un impulso biológico en el ser humano. Pero jamás nos volverá a dar hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No volveremos nunca a sudar. Ahora tenemos que sudar por una maldición que hay en la raza humana desde Génesis 3. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mientras no haya sudor, y lo que tú estés ganando no te costó, no es bendecido. Dinero mal habido es maldecido. Por eso el cristiano no puede jugar a la lotería, el cristiano no puede comprar pronósticos deportivos, porque es tratar de adelantarte al sudor de tu frente y ganar el dinero fácilmente. No será bendecido ese dinero. No podemos andar buscando ir al hipódromo, multiplicar mis inversiones, porque no es la manera como Dios bendice. Dios bendice el esfuerzo del trabajo a largo plazo. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tu panadería no va a prosperar en un mes ni en 3 meses. Tu taller mecánico no va a prosperar en 2 meses. Va a prosperar a través de 1 año, 8 meses de honestidad, de esfuerzo, de trabajo duro y de perseverar en que Dios está contigo. Dios bendice al final el fruto de nuestro esfuerzo. Nunca el trabajo fácil es bendecido por Dios. Ahora dice también que ya no vamos a tener prisas para llegar temprano al trabajo en el cielo. No va a haber más congestionamientos del periférico, no más desvelos para estudiar en la noche. Además, dice la Biblia en Isaías 11, que la ecología de la tierra será totalmente transformada. Miren ustedes lo que dice Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Observen, se perderá la ferocidad de los animales. Ahorita los leones muerden, las víboras tienen algo que se llama veneno, los alacranes inyectan veneno, las flores tienen espinas. De acuerdo a la Biblia, es el fruto de la maldición que cubre el planeta Tierra por el pecado de nosotros. Nadie puede explicar esto más que las Sagradas Escrituras. Cuando el ser humano pecó, vino una maldición sobre este planeta y los animales se volvieron en contra del ser humano. Hubo veneno y hubo espinas en las flores. Cuando todo sea restaurado y Jesucristo venga a reinar con nosotros, esta ecología regresará a su estado original desde el libro del Génesis. Las flores ya no tendrán espinas, los alacranes no picarán, los leones podrán dormir junto con un borreguito y no se lo comerán, y ya no va a haber más carne para comer. Ya no serán carnívoros, volverán a comer lo que al principio paja
hierba y pasto. Esto es maravilloso, y dice el versículo 8, y el niño de pecho, un niño de 6 meses de nacido, jugará sobre la cueva de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué cosa más maravillosa el saber que todo esto que anhelamos en lo profundo de nuestra alma, un mundo mejor. Aquí vamos a las Naciones Unidas, justicia y justicia en Europa, y desfiles de protestas y huelgas. El ser humano anhela paz mundial, anhela un mundo mejor, y esto no va a ser posible hasta que Cristo regrese, de acuerdo a la Biblia. En cuarto lugar, será una vida de santidad. Dice Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jamás volveremos a llorar. Jamás volveremos a lamentarnos. Jamás volverás a, mi hija no llega, son las 11 de la noche. Jamás necesitarás un tequila, un chocho. Jamás volveremos a experimentar opresión, ni angustia, ni temor, porque todas las cosas serán transformadas. Damas y caballeros, Dios viene a cambiar el mundo, nuestras vidas, y te quiere preparar en esta mañana para este nuevo mundo, este reino que algún día nosotros vamos a experimentar. Y finalmente dice en Isaías 2, versículos del 2 al 4, que vamos a continuar siendo enseñados por Jesucristo. Que si creemos que cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Dios, nos equivocamos. Seremos semejantes físicamente al cuerpo resucitado de Cristo. Pero el día que alguna criatura en el universo sea igual a Dios o tenga el conocimiento omnisciente de Dios, habría 2 dioses. Y la Biblia dice que no hay más que el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Así que si en este mundo nuestro conocimiento es limitado y no entiendes qué pasa en el Triángulo de las Bermudas, ¿por qué permitió Dios el mal? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué se murió tu hijo de 4 años? Y todas estas respuestas que en tu mente finita y limitada no pueden encontrar una respuesta, la encontrarás en la otra vida, en la presencia de Dios. Dice Isaías 2, versículo del 2 al 4, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y que caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4 se encuentra a la entrada del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Cuando tú vayas a la ciudad de Nueva York y visites el edificio de las Naciones Unidas, ahí se encuentra grabado en una piedra grandísimo, Isaías 2:4. Volverán sus espadas en rejas de arado. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Las mismas Naciones Unidas, formadas en 1948, dan testimonio de que las naciones buscan la paz. Y no va a haber paz hasta que Cristo regrese a reinar en este mundo. Y finalmente el profeta Isaías en el capítulo 65 termina diciéndonos cómo será la otra vida. Versículo 17 al 25. Isaías 65, del 17 al 25. Porque aquí dice el Señor, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando estemos en la otra vida, nuestro cassette mental se va a borrar. Tú no puedes estar en el cielo y decir, no veo a mi abuelita, mi perro no está aquí tampoco conmigo, o mi primo, o mi mamacita, o mi esposa no está conmigo, porque si estuviéramos allá añorando y extrañando a alguien que no está con nosotros, no podríamos tener un gozo inefable y perpetuo.
Entonces va a cambiar nuestra condición mental. Cuando Jesucristo vino a la tierra, estaba enseñándole a los discípulos y se acercaron y le tocaron la puerta. Y estaba con los discípulos y entonces él no salió a contestar la puerta. Observen, él mandó a alguien a que contestara la puerta porque él le daba prioridad al discipulado. Y entonces encontró el que contestó la puerta, que era su mamá. Y eran sus hermanos en la carne, los hijos que María tuvo después de que él nació, como cualquier madre. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesucristo no salió, sino que se volteó y les dijo a los discípulos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Jesucristo tenía al pie a su madre, la Santa María, y tenía a Juan el discípulo. Le dijo desde la cruz, no le dijo mamá, le dijo mujer, ahí está tu hijo. Juan no era su hijo, pero le estaba diciendo, María, este es tu hijo. Y a Juan le dijo, Juan, ahí está tu madre. Él desde la cruz formó la familia espiritual. Si tu hermano ahorita en la carne, el hijo de tu misma mamá y papá, no se convierte, hay otros hermanos en Cristo que vas a encontrar que los vas a ver en el cielo. Mi mamá, gracias a Dios, se convirtió, ¿verdad? De 75 años de edad y todavía vive. Mi padre murió en 1970, no sé dónde esté, ni me preocupa porque Dios es sabio para saber dónde va a estar. Y no voy a estar diciendo estará en el cielo, estará en el infierno. Yo no sé, no soy Dios. Sé que mi mamá la vamos a volver a ver y si no veo a mi papá, no lo vamos a extrañar porque será diferente la atracción en el cielo. De las primeras cosas no vendrá más al pensamiento. Dice el versículo 18, se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que en el tiempo que vivamos aquí en la tierra, un niño de 100 años es un niño. Imagínense ustedes, es comparable a un año de edad, porque viviremos otra vez 1000 años, 2000 años, no sé cuántos años en esta tierra hasta que sean cambiadas todas las cosas y entrar a la nueva Jerusalén. Dice el versículo 21 que vamos a edificar casas. Cuando estemos aquí habitando en este planeta regenerado y restaurado ecológicamente, vamos a seguir trabajando con la diferencia de que no vamos a sudar. Adán, antes de pecar, Génesis 2, estaba trabajando en el huerto. Y Dios lo puso para cuidar el huerto y para trabajar, pero sin el pecado no era un esfuerzo. La tierra no le brindaba resistencia. El pecado es lo que ha hecho que la tierra nos brinde resistencia y tengamos que sudar. Pero en la otra vida seguiremos trabajando porque es una bendición trabajar. Y además dice que vamos a edificar cada quien nuestra propia casa. Vamos a plantar viñas, versículo 21, y vamos a comer el fruto de ellas. Habrá duraznos, mangos, pero sin gusanos. Habrá manzanas, papayas, jícamas y frutas y seguiremos comiendo. Dice el versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. No habrá celos, qué bonita casa tiene, no nada. No habrá envidias, no habrá avaricia, no voy a querer quitarle ese coche a ese hermano, ni a esa hermana, porque no habrá estos sentimientos para nunca jamás. Los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a Acapulco? Y ahí estamos el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde en pie de la cuesta, con tu cocote, tu agua fresca de limón y el sol, y todos ahí en la hamaca decimos que venga el rapto ahorita. Ya, así que me agarre el rapto, nada más de pensar de pasar las casetas, llegar a México, el periférico, y lunes a las 8 de la mañana otra vez a la misma rutina. Todos nosotros inconscientemente anhelamos descansar. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan no se levantan en la mañana y no quisieran levantarse? Se tapan el cojín, la cabeza y suena el despertador y dice 5 minutitos más, 10 minutitos más. Y quisiéramos que ya, estamos ya, inconscientemente el Espíritu gime dentro de nosotros, diciéndonos sin que nosotros lo sepamos en un lenguaje espiritual, yo quiero descansar.
Ya no quisiera otra vez las luchas y enfrentar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que los niños, que mi hija se fue con otro, que mi hijo está en las drogas, que los problemas del IVA, que esto, luchas, toda la vida son luchas. Hemos nacido para sufrir por la maldición del pecado. Pero la Biblia nos promete que todo va a cambiar muy pronto. Y cuando estemos gozando de todas estas cosas, damas y caballeros, las aflicciones del presente no se compararán con las glorias que nos están esperando. Vale la pena sufrir, pero no sufrir por hacer el mal, sufrir por hacer el bien. Porque a nuestro tiempo recogeremos, si no nos cansamos, de sembrar para el bien. Y finalmente dice el versículo 24, que no trabajarán ni darán luz para maldición. En el milenio en la tierra seguiremos procreando familias. Si no te casaste aquí, te vas a casar en el milenio. No corras prisa. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, joven, jovencita. Es mejor que no te cases, fíjate lo que te voy a decir, a que te cases con una persona equivocada y se convierta en un infierno tu vida. Y hasta te quite el gozo de ir para Jesucristo, a que te quedes como tú estás, si es la voluntad de Dios, y te cases el milenio, y no te imaginas el panquecito que te va a traer Dios. Pero es 1000 veces, el tiempo se acerca, y Dios no quiere, no es la voluntad de Dios para todos que nos casemos. Dice 1 Corintios 7 que a Dios, a los que no quiere que se casen, les da un don que se llama de continencia. Si no tienes ese don, pues cásate, ¿verdad? Tú lo vas a saber, pero no te cases con la persona equivocada. En el milenio seguiremos procreando. Va a haber relaciones sexuales, pero sin la lascivia, ni tampoco la maldad con la que el sexo se lleva a cabo actualmente en nuestra vida. Será algo puro y transparente, como Dios lo deseó desde el principio de la creación. Darán a luz y ya no para maldición, porque son linaje, dice el versículo 23, de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Si tú mueres y tus hijos se convirtieron, los que se convirtieron o tu esposo volverán a vivir en el milenio y serán la misma familia. Y los tendrás con ellos. Y ahí veremos a Joaquín Capilla echándose clavados en el mar de Galilea. Y podremos ver a miles de personas a nuestro alrededor y va a ser saltaremos a los montes, no habrá espinas, podemos caminar descalzos, no habrá celos de uno con el otro, ni que el otro se mete con la esposa del otro, nada de estas cosas sucederá ya. Será ese mundo feliz que los escritores como Julio Verne, como Leonardo da Vinci, como grandes pensadores han tratado de imaginarse, porque Dios puso dentro del ser humano la eternidad. Y todos, creyentes y no creyentes, anhelamos un mundo mejor. Y dice el versículo 24, antes que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, ha dicho Jehová, el autor de la Biblia. Damas y caballeros que nos visitan en esta mañana, ¿cuántos de ustedes están preparados para pasar la eternidad? Estas cosas no son para burlarse. Si hay algo solemne, si hay algo real, si hay algo serio. Esto no son mitos, no son leyendas, no son obras de drogadictos. La Biblia no es un compendio de tradiciones de los hombres. Este libro fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, geográficas, históricas de la Biblia nos dan testimonio que Dios le ofrece al ser humano evidencias. Y las personas que no creen, no es verdad que no hayan creído porque no tuvieron evidencias, como dijo Bertrand Russell antes de morir, cuando le preguntaron si vas al cielo y te encuentras que es realidad, ¿qué le vas a decir a Dios? Y él contestó que me faltaron evidencias para creer en él. No es que le haya faltado evidencias, lo que pasa es que la vida de Russell, un grande ateo del siglo XX, era la persona sumamente inmoral. El problema no es intelectual, el problema es moral. No te conviene creer. No te conviene dejar tu amante, no te conviene dejar el narcotráfico, no te conviene dejar de robar. Eso es lo que te impide creer y lo que te impide venir al reino de Dios. Pero si tú te arrepientes de tus pecados en esta mañana,
Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y son palabras fieles y verdaderas, si tú crees que Dios tiene algo mucho mejor para ti, que este mugroso mundo que se está ya pudriendo es como el Titanic que ya se está hundiendo con todos sus placeres y con todas sus riquezas, y que de qué te sirve haber ganado y haber hecho una buena casa de la tranza, y de qué te sirve haber ido con esa muchacha que no era tu esposa, abandonaste a tu familia, de qué te sirvió todo lo que tú estabas haciendo buscando el placer si vas a perder cuando te mueras tu alma. Hiciste un pobre trato y no aprendiste el arte de vivir. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Si tus pecados fueran como el carbón, dice la Biblia, como la blanca lana vendrán a ser. Dios ama de tal manera al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Jesús te invita en esta mañana a esperar su venida. A esperar su venida, pero lleno de gozo, con otro propósito y significado en tu vida, con un sentido que en esta mañana puede llenar tu corazón como jamás te lo habías tú imaginado. El diablo es experto en pintarnos cuadros oscuros y decirnos: no, la vida no va a mejorar. Y las cosas van a empeorar, y tú no vas a solucionar tu matrimonio, tú no vas a arreglar a tus papás, tú no vas a encontrar marido, tú no vas a encontrar esto. Dios dice: mis pensamientos para ustedes son de paz. Di a mi Hijo unigénito por ustedes, ¿cómo no les daré todas las cosas si tú crees y me las pides? Porque al que cree, todo le es posible. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado, la Biblia dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oí una voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me dijo Jesucristo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Viene la hora, y hora es, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos que oigan la voz de Cristo vivirán. No se maravillen de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque no envió Dios al mundo al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de la muerte y de la sangre derramada del Mesías Jesucristo en esa cruz. La Biblia continuaremos viviendo tanto los buenos como los malos, los que creyeron en el Evangelio de la gracia de Jesucristo y los que rechazaron la verdad de Dios y decidieron vivir sus vidas de acuerdo a sus propios dogmas y a sus propias reglas. La Biblia nos muestra que después de la vida solamente hay dos lugares. A pesar de lo que digan las filosofías orientales de que existe la reencarnación y que hay un ciclo de transmigraciones y que unos van a regresar a ser vacas, otros ratones, etcétera, etcétera, todas estas
posturas filosóficas de acuerdo a la Biblia son totalmente falsas. La Biblia enseña dos lugares después de esta vida para los seres humanos, el cielo o el infierno. No hay ningún lugar intermedio, no hay ningún otro lugar que podamos nosotros imaginar, porque no es más que el fruto de pura especulación filosófica. La pregunta en esta hora es, ¿estás tú preparado para la otra vida? ¿En dónde crees que vas a pasar la eternidad si tú murieras el día de hoy? ¿Sabes tú que existe un cielo literal que será el descanso eterno de los justos? ¿Cómo es este cielo? ¿Cómo es esta vida? ¿Realmente vale la pena vivir para Jesucristo? ¿Vale la pena decirle al mundo no con todos sus placeres y vivir una vida de santidad? Serle fiel a mi esposa durante toda mi vida, darle un buen ejemplo a mis hijos, dar un buen testimonio ante la sociedad, no robar, pagar impuestos. ¿Valdrá la pena sufrir en esta vida por hacer el bien? La respuesta está con nosotros en la palabra de Dios, y vamos en primer lugar a contestar todas las cosas que están relacionadas con el más allá. La Biblia habla que existen 6 lugares invisibles fuera del planeta Tierra. 6 lugares invisibles. El primero es el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo con la conferencia acerca de cómo será el cielo. Y en esta mañana es nuestra intención abrir el libro de los libros, el libro más antiguo de la humanidad, el primer libro en haber sido traducido, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más controvertido actualmente y el único volumen de literatura que contiene verdades absolutas. Hace un mes leí que en la Universidad de Harvard y en las universidades más importantes de Estados Unidos como Princeton no creen en las verdades absolutas ya, aun cuando fueron postuladas hace algunos años como la piedra fundamental de la filosofía. Sin embargo, el mundo cada día se acerca a su autodestrucción, y en medio de este mundo caótico al cual nuestros hijos se van a enfrentar, existen muchas personas que creen que con la muerte se acaba todo y que ya el ser humano no tiene absolutamente ninguna esperanza porque esta vida lo es todo. Sin embargo, este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, nos enseña claramente que existen diferentes lugares después de esta vida y que aunque empíricamente, o sea, a través de nuestros ojos y de nuestros oídos y de nuestros 5 sentidos, no podamos percibir el mundo invisible que nos rodea, no deja de ser real. Después de esta vida, todos los seres humanos, de acuerdo a Dios dice en Daniel 4:26 que Él gobierna los cielos, luego que reconozcan que el cielo gobierna y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Damas y caballeros, la Biblia nos enseña que hay un Dios sentado en un trono en el universo y que nosotros somos como nada delante de Él y que Él hace en el cielo según su voluntad y no hay nadie que le pueda decir qué cosa estás haciendo. La Biblia nos muestra también que los cielos pertenecen a Jehová. He aquí de Jehová son los cielos, dice Deuteronomio 10:14, la tierra y los cielos de todas las cosas que hay en ellas. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. La Biblia dice que en los cielos existen millones de seres espirituales inteligentes, serafines, querubines, ángeles caídos y demonios. Todas estas apariciones que nosotros vemos actualmente en el cielo, que les llaman objetos voladores no identificados,
Precisamente por eso les llaman no identificados, porque la Biblia sí los identifica desde hace miles de años. No es más que una materialización de la energía satánica. Los ovnis o estos objetos voladores o esos seres que se les aparecen a los seres humanos y que los meten a una nave y que los abren y que hacen experimentos con ellos, no son más que ángeles caídos de acuerdo a la palabra de Dios. Y la relación que existe en todas las personas que existen en la ovniología y los que se dedican a estudiar este fenómeno son personas metidas en el ocultismo, en la brujería, en las ciencias parapsicológicas, en los fenómenos paranormales, porque ellos no conocen lo que la Biblia revela, que están pisando terrenos equivocados. Así pues, la Biblia nos dice que no somos los únicos en Leo. Era el lugar que se usó para designar donde los muertos iban. Es el lugar de la sepultura. Y en el Antiguo Testamento, todos los muertos, desde Adán hasta la cruz de Jesucristo, todos los muertos, los buenos y los malos, los creyentes y los no creyentes, descendieron al Sheol que se encontraba en el centro de la tierra. Cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, en Lucas capítulo 16, Él narra la historia entre un rico y entre un mendigo. Y Él comienza a abrirnos el panorama, y Jesucristo fue el que enseñó que en el centro de la tierra, este lugar a donde descendían todos los muertos, estaba separado por dos lugares y por una gran cima en medio. Uno se llamaba el Gena en el griego, que se tradujo infierno, y el otro era el seno de Abraham o el paraíso. Todos aquellos que creyeron en la promesa de la semilla prometida dada a Abraham, descendieron al lugar del paraíso o al lugar del seno de Abraham, y todos los demás se encontraban en el otro lado, que es el infierno. Esta palabra que Jesús usó fue la palabra griega Hades, con H, que es la transliteración de la palabra hebrea Sheol al griego Hades. Tenemos en tercer lugar otra palabra en segunda de Pedro 2:4, que se tradujo infierno, pero que en el original griego es la palabra Tartarus. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y aquí esta palabra es Tartarus, y es la única vez que aparece en la Biblia. La única vez que aparece, porque este lugar Tartarus es el lugar donde se encuentran los ángeles caídos prisioneros. No los demonios, no los espíritus humanos, sino los ángeles caídos que en los tiempos de Noé pervirtieron la genética humana, y ahí dice la epístola de Judas también, que están en prisiones de obscuridad para siempre. En cuarto lugar, tenemos lo que se tradujo como el abismo. En Lucas 8:31, los demonios le dijeron a Jesucristo, cuando Él los iba a sacar del endemoniado gadareno: déjanos que entremos a unos puercos y no nos mandes al abismo. Esta palabra abismo la volvemos a encontrar en Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 3, donde se va a abrir esta puerta, y en tiempos del anticristo van a salir del fondo de la tierra todos los demonios, los seres espirituales más perversos que la raza humana jamás haya podido concebir. Y todo lo que vemos en las películas actualmente no es más que un preliminar de el horror y el terror que vendrá sobre este mundo en el cual tú y yo vivimos. Gracias a Dios que la mayor parte de nosotros no estaremos vivos en esa época. Y tenemos también la palabra cielos, que en el hebreo es shamayim y en el griego es uranos. Y la Biblia menciona 3 cielos. El cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo. El segundo cielo interestelar, donde están todos los planetas y donde está todo lo que se llama el espacio cósmico, que es el terreno de operación de Satanás y sus ángeles caídos. Y en el tercer cielo, segunda de Corintios 12, versículo 2, donde están las habitaciones y los cuarteles generales de Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que existe un lugar que nosotros no conocemos, descrito por el Espíritu Santo, por la persona de Jesucristo, donde los justos, los que creyeron el Evangelio de Jesucristo, morarán por toda la eternidad. La Biblia nos muestra
en Génesis 1:1, Dios hizo los cielos y la tierra en el principio. Aquí vemos la palabra en plural, cielos porque es el primero, el segundo y el tercer cielo.